A todos los que ya están conectados y seguimos abiertos, dispuestos, expectantes a lo que el Señor tiene para nosotros en esta conferencia. Y voy a continuar de lo que empezamos hace 8 días. Este tema que siempre es escabroso acerca del dinero, pero qué bueno es aprender acerca de lo que la palabra nos ilustra y sobre todo, amados, la experiencia que tuvo el apóstol Pablo acerca de esta área en la cual hoy está derramando todas esas vivencias que tuvo y sobre todo que para hoy en día sea de gran utilidad para ti y para mí. Así que vamos a orar y vamos a empezar. Amado Padre, gracias Rey que necesitamos mucha enseñanza de lo que tú has plasmado en tus escrituras acerca de las finanzas. Queremos sanas finanzas, queremos, Señor, ser instruidos grandemente y sobre todo aplicarlo en nuestras vidas, que eso va a ser la abundancia, el gozo y el profundo interés de hacer tu voluntad. Pongo esta conferencia en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Rey. Habla a nuestro corazón en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El impacto, te decía, amado, del apóstol Pablo, de ser un hombre de posición acomodada, un hombre rico, un hombre que la familia tenía mucho dinero, una buena posición en la sociedad en aquel entonces. Nos podemos imaginar el corazón que él traía cuando la palabra nos ha enseñado que él era un perseguidor de la iglesia. Odiaba a muerte a los cristianos. Y esta persecución era no solamente el espantarlos, sino el llegar a maltratarlos, a golpearlos, en su caso a matarlos, a apresarlos. Y yo creo que él, en su característica humana, esa almática, carnal, como un hombre de dinero, yo puedo apreciar, yo puedo discernir de que la persecución que él tenía por los cristianos, no tanto porque eran cristianos, sino porque la mayoría era pobre. Entonces, en su corazón yo creo que había eso de que odio a los pobres, los odio y los quiero desaparecer. Hasta que tuvo ese encuentro personal con el Señor, que eso es muy importante, encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Y desde ese momento cambió todo, empezó el proceso del cambio, un total y absoluto cambio que hemos venido predicando. Ya estamos en la número 13 y todavía hay mucho que aprender acerca de este proceso que tuvo Pablo. Y en este turno es lo que él nos quiere llevar y seguir enseñando acerca de las finanzas, del dinero. Y el impacto para Pablo, desde el momento que tuvo, te digo, ese encuentro con el Señor, pudo sentir en el corazón, pudo sentir en él una transformación en la cual pudo empezar a experimentar el recibir la gracia del Señor. Y les decía hace 8 días cómo en la cuestión financiera existen estas dos áreas, la parte almática y humana, que cómo el dinero arraiga el corazón, arraiga este interior en nuestro ser, que nos hace esclavos y viene un dominio total y absoluto sobre nosotros y nos vuelve muy egoístas, en la cual nos transforma en seres muy poco apreciables. Y sin embargo, la gracia es en el área espiritual
y desde ya vayamos viendo que la gracia de Dios solo viene de Él. No hay otra forma de recibir gracias, de recibir gracia, solamente es a través de Él. Entonces ya en su experiencia de apóstol, el apóstol Pablo vio cómo en él sucedió esa experiencia de la gracia de Dios, y por eso que se los plasma a los Efesios en el capítulo 2. Ahí le dice que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo somos salvos. Entonces, amados, la gracia de Dios, nosotros, al igual que Pablo, la recibimos, la obtenemos, entra a nosotros desde el momento que le abrimos el corazón a nuestro Señor para la salvación. Y también lo más importante que sucede desde ese momento, que el Señor se convierte en nuestro mejor amigo y obviamente nosotros hacia Él. Y ahí empieza la gracia. Pero el asunto a veces que o lo hemos ignorado, o para algunos, por la situación de lo que el mismo Pablo explicó a los romanos acerca del carácter, acerca de eso que está estructurado en el alma, del por qué soy así, ¿no? Y la gracia que ya empezó, hoy por hoy debemos simplemente activarla, levantarla en nosotros mismos, creerla, estar convencidos para que esa gracia empiece a fluir poderosamente en nosotros. Y aquí vemos a los corintios, Pablo hablando a los corintios, el impacto que él tuvo, la experiencia que él tuvo de toda esta gente que él odiaba. Te decía, es muy probable que era más del corazón acerca de tanto pobre. Se impacta y viene a darles el testimonio a los corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8, a partir del verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Qué impacto, ¿no? O sea, para Pablo ahorita ya nos está ministrando. Qué impacto, cómo la gracia de Dios se los comparto a los corintios, les decía Pablo. Qué impacto, y les hago saber la tremenda gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Y yo le ruego al Señor, como pastor en esta mañana, de la misma manera, Señor, despierte la gracia que ya está en nosotros desde el momento que te recibimos como nuestro único Señor y Salvador. Que la activemos, la levantemos, la apliquemos, y por lo que vamos a aprender hoy, yo creo que ya va a ser sencillo saber cómo es que la gracia está en nosotros. Entonces, ¿qué impacto? Hermanos, que les hago saber que la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces nos está explicando Pablo aquí lo que causa la gracia. Tremendo, tremendo lo que causa la gracia, que en lo más profundo que nos podemos encontrar, el Señor a través de su gracia crea en nosotros, arraiza en nosotros una estructura en la cual la gracia trae gozo, tremendo gozo, grande gozo, poderoso gozo en nuestro corazón. Y la iglesia de Macedonia estaba pasando por una profunda pobreza. Y decía hace 8 días, no una profunda pobreza, lo que le sigue, ¿no? Y sin embargo, por esta gracia, empezó a entrar en ellos
una abundancia de gozo a pesar de su profunda pobreza, y eso abundó en riquezas de generosidad, de generosidad. Y continúa diciendo aquí Pablo a los Corintios, pues doy este testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. En el siguiente versículo, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a favor de los santos. Qué tremendo, amados, en el impacto de Pablo, que yo pues, al llegar a ellos, como hablábamos hace 8 días, tal vez no es buen momento o no es de merecer pedirles que den una ofrenda por lo que están pasando. Tremenda, tremenda pobreza. Han caído en una profunda pobreza. De pedirles que levanten una ofrenda a favor de los hermanos de Jerusalén, que estaban también en la misma situación. Pero repito que el impacto de Pablo fue cómo es la gracia de Dios. De la misma manera como me vino a mí esa forma de transformación, de cambio, cómo Dios tiene el suficiente y grandísimo poder de cambiar a cualquiera, de la forma y estructura que sea el ser humano. Listo el Señor para hacer cambios profundos en nuestra vida. Y sobre todo, ¿no?, en esta área tan difícil que es el dinero, las finanzas, que para algunos es un Dios, ya lo habíamos hablado hace 8 días, para algunos está en el alma, está de forma egoísta, en la cual yo no doy, no hay generosidad, pero como en la gracia cambia todo. Ese gozo que trae la gracia, abundancia de gozo, para crear en el corazón esa generosidad a pesar de la situación en la que nos encontremos. Eso no importa, la gracia te hace sentir que eso no importa, sobre todo cuando hay más gozo en dar que en recibir. Entonces, qué interesante, ¿no? Por favor, ¿no?, les decían los macedonios, déjanos, por favor, ofrendar, déjanos dar. No nos robes esta bendición, no nos quites esta bendición. No permitas que esta gracia que tenemos redunde en tremenda bendición en nosotros para dar, para tener esa generosidad. Y vemos, amados, características de la gracia. Tomando como ejemplo a Pablo, que era, perdón por lo que voy a decir, perdón, pero era en todo el sentido de la palabra un verdadero desgraciado, ¿no? En la persecución a la gente, sobre todo estamos hablando de los pobres, en el exterminarlos, el acabarlos, el matarlos, ¿no? Entonces, imagínate cuando le vino la gracia a Pablo, ¿no? Que la palabra dice que la gracia es un favor no merecido. No merecido, no por obras, ¿no? Para que no te sientas el que, ¿no? Entonces, la gracia, en el cambio, trae una belleza interna que crea transparencia, crea bondad, crea algo hermoso dentro del ser, dentro del ser humano, valga la redundancia. Entonces imagínate, aquí empieza la gracia a verse en Pablo, ¿no?, como el que era, hoy la gracia empiezan a ver a un ser, todo lo contrario. Un ser bello, una belleza interna impresionante, por eso que todo el mundo se quedaría impactado, ¿no? Nosotros sabemos quién es ese, sabemos qué corazón tiene, y como que tenemos duda ahora la actitud que él está trayendo, en esa bondad, en esa belleza interna, en esa transparencia, en esas cosas bonitas, en esas cosas preciosas. Y la buena noticia es que esa misma gracia que vino a Pablo también es para ti y para mí, ¿no?
gracia, de esos cambios de la forma y la manera de ser, el carácter, ¿no? Eso que estamos tomando como ejemplo a Pablo, ¿no? ¿Tú te puedes imaginar ese cambio en Pablo? De esa forma y la manera de ser y de su carácter. ¿Y sabes qué? Esa gracia, de esta manera, trae una cualidad que se convierte en una persona atractiva, en una persona confiable, en una persona que da seguridad, ¿no? Y esto es como un imán, ¿no? Porque vamos a ver en la disposición de la persona todos esos cambios hasta de la forma de pensar y de actuar, en la cual es demasiado bello para creerlo, muy, muy bello para creerlo. Pero sin embargo, amados, eso trae la gracia. Eso pasó en Pablo. Y como siempre lo hemos estado diciendo a través de conferencias, si pasó en Pablo, por supuesto que puede pasar en nosotros, en el nombre de Jesús. Y te repito, esta gracia, esta forma, este poder de transformación, solo viene de Dios. Solo viene de Dios, porque el ser humano tal vez quiera tener el propósito de cambiar y nunca lo ha podido conseguir. Nunca, nunca lo ha podido lograr. Así que hoy, amados, estamos aterrizando en estas características de la gracia, que lo más importante de todo esto que te estoy hablando, de este cambio, lo más importante es que todo este corazón alegre y gozoso nos vuelva generosos, nos transforme a gente generosos, no solamente para las finanzas, sino en sí, estructura de generoso en todas las áreas de nuestras vidas. Y Pablo nos dice, ¿quién está entendiendo esto? ¿No? Entonces, en esta generosidad de la gracia, habíamos visto, a manera de introducción, en la semana pasada, en Mateo 10, verso 8, dice la palabra que si de gracia recibiste, entonces da de gracia. Da de gracia. En Mateo 6, 21, porque donde está vuestro tesoro, dice el Señor, allí también está vuestro corazón. Y en Hechos 20 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo hablándole a los filipenses, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 2, 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces estamos viendo, amados, que desde el momento de nuestra salvación, esta gracia está en nosotros. Así que hoy despertamos, hoy abrimos, hoy damos el entendimiento de que esto por supuesto que puede ser también en nosotros. Y le damos la gloria a Dios por ello, ¿no? Cambio de personalidad, cambio de mente, cambio de sentimientos, cambio de corazón, cambio de todo. Pero te digo, de lo más importante que le impactó a Pablo es la generosidad. Ese cambio de generosidad, ¿no? Fuera egoísmos, fueras toda estructura del no doy, el odio, el no aprecio, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, imaginémonos, amados, que esto lo tenemos por gracia. Y la forma de cambio de estructura que Dios tiene, que finalmente el hombre no lo puede entender, yo creo que nunca lo vamos a poder entender, cómo es que se puede producir esto. Ahora te puedes imaginar que la palabra también nos habla de una doble gracia. Y Pablo dice, véanlo en Juan capítulo 1, verso 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, la única manera. Pero qué increíble, amados, porque aquí estamos viendo una recomendación de los evangelios, del mismo libro de Juan, en la cual
creo que hay más para ustedes. No solamente gracia, sino que también gracia sobre gracia. ¿Y podemos entender eso? Gracia sobre gracia, doble porción de gracia. Y Pablo otra vez, ¿cuántos quieren eso? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, tremenda bendición que es la gracia. Por eso que Pablo se impacta dando ese testimonio ante los corintios. Qué tremenda es la gracia de Dios, ¿eh? ¿Y sabes qué? Es gratis. El Señor la da sin reproche alguno. Venga, venga, venga. En el momento te repito que en el momento de la salvación ya la adquirimos. Hoy, ¿qué me queda a mí? Despertarla. Hoy, ¿qué me queda aquí? ¿Qué me queda a mí? Experimentarla, aplicarla, hacerla, gozarla, disfrutarla. Y una de las cosas que ya podemos estar orando tú y yo, Señor, esa generosidad, ese cambio de generosidad en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, bien interesante lo que vamos a leer, lo que continúa aquí a los Corintios hablándole Pablo, 2 Corintios 8:7, dice, por tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda. Fíjate lo que está escribiendo Pablo ahora. No hablo como quien manda, cuando antes era un mandón. Pero lo que le sigue, ¿no? Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Mira lo que dice. Porque ya conocéis la gracia, acaban de escuchar, muchachos, y ya no solamente escúchenla, sino conózcanla. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué tremendo lo que está hablando Pablo aquí. Para que ya conozcan la gracia, que lo viene solamente de Dios, y la gracia se mueve en lo espiritual, en lo sobrenatural. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo Él rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. El Señor siendo rico. ¿Sabes que los seres humanos estamos acostumbrados a juzgar de la forma como vemos? Lo que decían de nuestro Señor Jesucristo, que Él era pobre, era muy pobre, ¿no? Hablan ahí en las Escrituras, en los Evangelios, de que Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, no tenía casa, no tenía ropa, siempre andaba con los mismos guaraches, ¿no? Y sin embargo, por esa gracia, por ese amor y esa gracia que se mueve en lo sobrenatural, amados, porque en lo natural hay puro egoísmo, hay puro almático, hay puro carnal, pero en lo sobrenatural que está la gracia, mira cómo se mueve la gracia en lo sobrenatural, en abundáis de generosidad. El Señor, siendo rico, se hizo pobre. ¿Pobre? ¿Pobre? ¿De dónde pobre? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor con 2 panes y 5 peces lo bendijo, los partió y dio de comer a 14,000 personas? 14,000 personas. Y todos quedaron muy saciados y sobraron 12 cestas llenas de alimento, ¿no? Qué barbaridad, pero no eran canastitas, eran canastotas. 12 quedaron y sobraron, gloria a Dios. Pobre, ¿dónde está la pobreza ahí? Fíjate cómo es la gracia. Fíjate cómo se mueve la gracia en lo sobrenatural. Con 2 panes y 5 peces, Él dio de comer a 5,000 personas. ¿Y cuál pobre, no? Cuando Él murió, los soldados echaron suertes de su vestido, porque los vestidos traían filos de oro, ¿no? Entonces, venga, trae oro esto de aquí. Entonces, pobre, ¿cuál pobre?
Pero en lo sobrenatural, amados, en la gracia que dice que ya la conocéis, ya están conociendo lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿te imaginas que de esa manera lo hizo, en esa gracia, por 14,000 personas, lo que el Señor en ese misterio que tiene preparado para nosotros, lo que puede hacer para ti y para mí? Gloria a Dios. Oh, qué expectativa de esa gracia, amados, de esa gracia, gloria a Dios. Entonces, y termina, ¿no? Aquí en el verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Está hablando de los macedonios. En este testimonio que le está dando a los corintios, qué impacto que todo sucedió, todo lo hicieron, que no lo esperábamos. No lo esperábamos, sino que a sí mismos, fíjate qué interesante es, primeramente se lo dieron al Señor. Entonces, todo lo que hagamos y generosamente demos, lo primero es dárselo al Señor. Cuando el Señor dice, si le das un vasito con agua a uno de los míos, a mí me lo estás dando. ¿Cuánto más en tu generosidad, en la ofrenda que des, ¿no? La forma definitiva de la gracia del corazón, del gozo del corazón, es primeramente dárselo al Señor. Es para dárselo al Señor. Y luego, dice aquí Pablo, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, primero se lo dieron al Señor y luego fue para nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, Corintios, la iglesia de los Corintios, Pablo había venido primero antes con ellos para levantar una ofrenda. Y en ese momento que él exhorta, hubo promesa de ofrenda, hubo promesa. Pero ¿sabes qué? Nada más quedó en promesa. Por eso que aquí está viniendo ya una vez más con los corintios a darle ese testimonio. Miren lo que pasó, ¿eh? Ellos no fueron en promesa, ellos fueron efectivos, ellos lo dieron. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, en 2 de Corintios capítulo 9, verso 5, ahí Pablo ya habla directamente a los corintios en la que tienen que tomar en cuenta que la situación no solamente es hablar, no es solamente prometer, tienen que cumplirlo, ¿no? Por eso que aquí les empieza a exhortar, dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Si así cayó la gracia sobre los macedonios, hoy Pablo en este momento ya hablando a los corintios, exhortando a los corintios, ¿no? Estoy esperando también que la misma gracia caiga sobre los corintios, que nada más no sean promesas, porque mira lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versos 4 y 5. Cuando a Dios haces promesa, acuérdate que lo primero que entregamos es al Señor. Dice, y cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y las promesas del Señor, de lo que nos da en las Escrituras, Él, la promesa hacia nosotros, Él las cumple. Él las cumple, no queda nada más en promesa, Él las cumple. Acuérdense del verso que siempre lo mencionamos, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, lo cumple. Y Pablo dice cuántos realmente lo creen que es así, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver una revelación que el Señor ya empieza a introducir a nosotros
que supuestamente estamos entendidos de esa gracia, que estamos en esa gracia, y empieza a hablar en Malaquías capítulo 3 acerca de los diezmos y las ofrendas, ¿no? Y aquí la revelación de esta escritura es acerca, te decía, que la gracia se mueve en lo sobrenatural. Y en Efesios capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo le dice a los efesios: bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo, ya nos bendijo, ya nos bendijo con toda bendición, con toda bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, amado, la bendición de esa gracia, pero hablando en la línea financiera, no está aquí en la tierra, está en lo sobrenatural. Y tanto es así que allá en lo sobrenatural, que dice el Señor: yo soy el dueño del oro y la plata, y a quien quiero yo se lo doy. Ahorita vamos a ver ese a quien quiero yo se lo doy. Entonces, vemos aquí una acción que lo tenemos que hacer terrenal, y al hacerlo terrenal va a ser posible en el mover de la gracia que esa bendición que está en los lugares celestiales en Cristo Jesús se hagan tangible aquí en la tierra. Gloria a Dios. Estamos hablando de finanzas, que yo voy a hacer la acción aquí en la tierra, pero en lo sobrenatural, en los lugares celestiales, lo que va a venir tangiblemente y se va a hacer posible aquí en la tierra a través de esa gracia que estamos hablando. Entonces dice el Señor, ¿no? Traed todos los diezmos al alfolí. Al alfolí es el depósito, donde ahí es donde confiadamente y con fe lo damos. Trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Que haya alimento, está hablando ya aquí de la iglesia, de la tierra, aquí en este lugar. Que haya alimento en mi casa. Y probadme, dice el Señor, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces aquí viene la prueba, ¿no? La prueba tanto de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios, porque el Señor dice: pruébame. Pruébame en esto, ¿no? Y si tú lo haces, trae al alfolí, porque necesito que haya alimento en mi casa. La obra tiene que continuar, la obra tiene que crecer. Imagínate cuando por la gracia la iglesia empieza a levantarse de tal manera que se convierta en macro. No, pues ahí sí que se va a necesitar el asunto terrenal financiero para poder solventar todos los gastos que haya, ¿no? Entonces, pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, y aquí está el Señor plasmando de que en los lugares celestiales, en el cielo, hay un banco. Hay un banco. Existe un banco, ¿no? Y te repito, cuando el Señor dice: yo soy el dueño del oro y de la plata, entonces el banco está allá, el banco. Porque dice aquí: si tú lo haces, abriré las ventanas de los cielos. Abriré las ventanas de los cielos. Entonces, cuando yo voy al banco, ¿dónde me atienden y por dónde me entregan el dinero? Por una ventana, por una ventanilla. Así es el banco. Y aquí el Señor dice: pruébame en esto y yo voy a abrir una ventana, no una ventana, una ventanota. Abriré la ventana desde los cielos. No está diciendo abriré la ventana en la tierra, no. Abriré la ventana desde los cielos y derramaré. Y derramaré. Fíjate, no está hablando y daré, sino derramaré sobre vosotros bendición, ¿no? Hasta que sobre y abunde. Esto de la gracia
si lo empezamos a tomar realmente como convencimiento, es real, amados. Esto es muy real. Entonces, y esa ventana, abriré esa ventana de los cielos y derramaré, y Señor, que se cae, como siempre hemos escuchado y decimos, Señor, que esas ventanas caigan con marco y todo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sea derramado bendición hasta que sobreabunde. Y continúa la promesa en el verso 11. Y reprenderé, uh, y reprenderé también por vosotros al devorador, aquel que primeramente te robó, el que no entiendas la gracia, el que no te apliques a la gracia y que no te conectes a la gracia. Y de ahí lo que continuó con tus finanzas, a robar y a robar y a robar. Y también reprenderé al devorador por vosotros y no os destruirá, escucha eso, y no os destruirá el fruto de la tierra, literal, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos, ni será estéril. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Y Pablo dice, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y está hablando aquí en función del agricultor que no les destruirá el fruto de la tierra y seréis tierra deseable. Entonces aquí está hablando Pablo ya en función de agricultor, de lo que es una ley, de la forma como funciona este asunto de la gracia en los lugares celestiales. Pero esto os digo, le está hablando Pablo a los corintios, aquellos que prometieron y no habían cumplido todavía. Ya está exhortando aquí, cumplan, 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 porque de otra manera no va a funcionar, no va a hacer real la gracia en ustedes. Y comienza en el sentido del agricultor, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. Dios ama al dador alegre. Y hay una cantidad de versículos, amados, que hablan acerca de esto que estamos hablando, de que el Señor ama al dador alegre. Y encontré en el Salmos capítulo 5, verso 11, dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Salmo 145:20. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria a Dios. Y así podemos seguir leyendo muchos versículos acerca del amor a Dios, ¿no? Porque dice, Dios ama al dador alegre. Y un punto importante está en Proverbios capítulo 8, cuando el Señor dice, yo amo a los que me aman y me encontrarán a los que temprano me busquen. Entonces, dice aquí que cada uno
dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces estamos viendo que yo en lo natural, en lo literal, aquí voy a dar mi ofrenda, voy a depositar mi ofrenda, pero el mover de bendición está en lo sobrenatural. Entonces, si yo vengo alegre, contento, no, hombre, eso está bien efectivo en lo sobrenatural, ¿eh? Derramaré bendición hasta que sobre y abunde y reprenderé al devorador. Pero dice, no lo des con tristeza ni por necesidad. Y esa es una recomendación en la cual ni lo des. Si va a ser con tristeza, ni lo des. Si lo vas a dar por necesidad, ni lo des. Y si lo vas a dar a la fuerza, ni lo des. Porque no va a funcionar. No va a funcionar. En el cielo no funciona eso. No funciona, la tristeza no existe en el cielo, la necesidad tampoco, ni los caprichos tampoco, ni los egoísmos tampoco. O sea que si lo vas a dar de esa manera, mejor no lo des porque no va a funcionar. No va a funcionar. Pero dice el Señor que Él ama al dador alegre y el Señor ama al dador alegre y amados, qué interesante es que en esa alegría de mi corazón es porque está la gracia. Si lo voy a dar con alegría, con gozo, es porque está la gracia. Si no, no es gracia. ¿Y qué recomendación de Pablo? Mejor ni lo des, ¿no? Porque existen de los generosos, de los que van a ofrendar y los que van a diezmar, existen los que tienen, existen los que viven al día y dan como los macedonios, pero hay quien realmente no tiene. Realmente no tienen. Y aunque quieran dar, aunque tengan el corazón de dar, no lo tienen, ¿no? Pero al tener esta situación del no tener, hay una actitud ahí de autocompasión, de autoconmiseración. Existe ahí una situación en la cual, como no tengo, tienen el derecho de ayudarme, me tienen que ayudar porque yo no tengo. Entonces, si no tienes, con mayor razón, amados, con mayor razón, en la gracia, ¿cómo es que el Señor va a moverse en mí para que yo pueda, en el momento, por la sabiduría que voy a recibir de lo alto, empezar a generar, empezar a generar? Y este ejemplo lo tenemos, ¿se acuerdan de José? José el soñador. Génesis 39, verso 1, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor, dice, estaba con José. Y fíjate lo que dice aquí, mas el Señor estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Y hacía yo, José, gracia ante sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que de cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Gloria a Dios. Entonces yo no tengo nada. Te pregunto, José era esclavo, ¿eh? Estaba en el grupo, encadenado ahí, en la conmiseración, si tú quieres, en sus autoestima bajísimas totalmente, y estaban ahí como grupos, como en la vitrina, y vinieron a ver, pero Potifar dijo, ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí. ¿Qué tenía José? Nada, no tenía un solo clavo. Estaba como esclavo y estaba siendo vendido como esclavo. No tenía un solo clavo. ¿Y qué dice aquí las escrituras? De que lo compró el varón egipcio porque el Señor estaba con José y fue varón próspero.
Gloria a Dios, ¿no? Fíjate lo que es la gracia, ¿no? No tengo nada, pero en la gracia que hizo el Señor, que todo lo que José ponía su mano, eso prosperaba. Eso prosperaba, gloria a Dios. Entonces, imagínate, no nos dormimos en nuestros laureles, ni tampoco traemos esa conmiseración de que soy pobre, sino por el contrario, hoy tu gracia, Señor, va a ser posible con la sabiduría y con la unción que viene hacia mí para que donde yo toque se haga, oh, gloria a Dios, sea próspero, sea próspero, sea próspero en el nombre de Jesús. Y Pablo dice, ¿cuántos creen eso? Conocemos la historia, lo que sucedió. José fue a la cárcel y aún en la cárcel el carcelero le dio todo, todo a José, porque veía que Dios estaba con él. Y a pesar de que todo parecía desgracia, ¿qué sucedió? De un momento a otro, de un momento a otro, el Señor lo llevó a José a ser el segundo del faraón en autoridad y en poder. Gloria a Dios, gloria. Fíjate lo que hace la gracia. Fíjate todo lo que hace la gracia. Entonces, ¿para qué yo estoy viviendo en conmiseración? ¿Para qué estoy en situaciones de egoísmo y que no doy? Y tantas situaciones de eso. ¿Y por qué piden? No, olvídense de eso. El Señor dice, en lo natural, éntrale, y yo en lo sobrenatural. Hasta que abriré la ventana en los cielos, hasta que sobre y abunde, y reprenderé al devorador por ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces Pablo sigue hablando aquí a los corintios, y fíjate la otra situación que tiene que suceder contigo y conmigo, seguro, seguro. Escúchalo. Les continúa diciendo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Otra cosa, punto que está tratando aquí Pablo, te trae liberación. La gracia trayendo liberación. Qué hermoso es cuando estamos liberados de esas cosas que el dinero nos atrapa, el dinero nos esclaviza, el dinero nos hace egoístas, en la que no soltamos. Decíamos hace 8 días, que leímos hace un rato, si recibe por gracia, da de gracia, ¿no? Hay más gozo en dar que en recibir. Decíamos, todo para acá, todo para acá, todo para acá, y nada para allá, y nada para allá, y nada para allá. Y aquí, ¿qué está diciendo Pablo? Poderoso es Dios para que abunden en ustedes en toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. Gloria a Dios. Y abundéis para toda buena obra, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Libéranos, libéranos. Pablo dice, oh, qué tremendo, qué tremenda liberación hubo con los macedonios. Qué tremenda liberación, que a pesar de su profunda pobreza, ellos estaban en gozo y alegres en ser tremendamente generosos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y amados, pues, quiero platicarles. El pastor Isaac Rosas, de Tulancingo, con la pastora Ale, que si me están escuchando les mando un abrazo. También a Joyce y a Hannah, tremenda familia de Dios. Y nos estaba explicando el pastor Isaac que antiguamente los judíos tenían por costumbre siempre estar dependiendo del rabino, en este caso del pastor. Y para todo le hablaban al rabino. Imagínate en aquel entonces con sus celulares, yo creo que estos de ladrillo, ¿no? Rabino, vamos a salir de viaje, quiero que nos bendigas. Y el rabino los bendecía. Rabino, tenemos este proyecto. Rabino, vamos a hacer aquello. Rabino aquel, rabino allá. Y el rabino, pues en su gran disposición de corazón, por la gracia, los bendecía, los bendecía, los bendecía. Y se dieron cuenta que todo lo que el rabino bendecía, así sucedía. Así sucedía. Y empezaron a decir, oye,
si también lo hacemos por el dinero, vamos a probar y vamos a hacerlo por el dinero. Entonces, el rabino, siempre a disposición de la bendición, los judíos venían y traían 2 sobres. Uno era el sobre de su diezmo. Y decían, esto es la ley, esto es de Dios, esto le pertenece a Dios y por lo tanto lo vamos a entregar al rabino, ¿no? Pero el otro sobre que entregaban era la ofrenda. Y se dieron cuenta, amados, por experiencia, de que en la ley, rabino, aquí está mi diezmo, quiero que lo bendigas y también quiero que bendigas mi ofrenda. Y la cosa aquí, que como sabían que si siembras escasamente, escasamente cosecharás, pero si siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Entonces, mi diezmo es de 10,000 pesos, pero mi ofrenda es de 100,000 pesos. La abundancia, la abundancia de su siembra, de la ofrenda. ¿Y por qué? Porque ellos pudieron ver de que la ley era la ley de entregar los diezmos, pero la ofrenda era de corazón. Tenía que ser por el corazón, así de voluntad, de buena voluntad, con agrado, contentos, ¿no? Generosos. Aprendieron perfectamente que era real esa promesa de Dios, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunden, ¿no? ¿Y qué sucede? Que me contaba el pastor Isaac, que era tanto lo que se movía ahí de dinero, que el mismo Estado, el mismo gobierno tuvo que suspender eso porque era demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los judíos? Un pueblo pequeño, en la gracia, en el corazón de Dios, un pueblo pequeño, era la voluntad del Señor hacerlo una nación grande. Un pueblo pequeño, hacerlo nación grande. Y hoy podemos ver cómo los judíos es una ciudad pequeña, pero sin embargo son prósperos por todo el mundo. Son gente muy próspera por esto. Por esto, ¿no? Muchos los critican y los juzgan por su carácter, por su forma de ser, por lo que quieras y mandes. Pero en esta actitud que ellos tienen hasta el día de hoy, gloria a Dios, se abren las ventanas de los cielos y derrama bendición en ellos hasta que sobreabunde. Entonces, es simplemente enseñanza de la gracia para el que la quiera tomar y para el que no la quiera tomar. Es un asunto de cada quien, ¿no? Entonces, en esta gracia, amados, empiezas a sentir, tú lo empiezas a sentir, lo empiezas a vivir, lo empiezas a experimentar, de tal manera de que aunque estés en escasez, aunque estés viviendo al día, aunque hayan situaciones en que hay algún compromiso financiero, cuando se mueve la gracia en ti, la das y la das de todo corazón. No me voy a jactar, simplemente te voy a platicar una experiencia y de estas te puedo platicar muchas que me han sucedido. Estábamos en Perú, viajaron con nosotros algunas personas, una de esas personas era mi hermano Jorge de Nueva York, viajaron mis hermanas también conmigo, me acuerdo estuvo Toño Chetecat, estuvo Rafa también y otras personas. Y visitamos 7 iglesias desde Lima hacia el norte del país. Fueron 7 iglesias las que predicamos. Y bendito Dios, amados, bendito Dios, que cada vez que terminábamos de predicar, bendito a los pastores, que Dios me los levante grandemente en sus iglesias allá donde están, me daban mi ofrenda en el sobre, ¿no? Entonces cuando el pastor venía y me daba el sobre, yo oraba y se los regresaba. No, pastor, esta es bendición para ti. No, ¿cómo crees? No, te bendigo, ¿no? Y así lo hice con las 7 iglesias. Regresé a México sin un solo clavo. Todo lo regresé. Y lo bendije y también me bendijeron. Y mi hermano Jorge estaba observando eso. Acuérdense que él es de corazón en la gracia por las finanzas. Él sabe cómo es ese asunto, él sabe. Y él decía, se está metiendo en un terreno, pero terreno, con todo lo que ha soltado. Eso fue, amados, en el mes de mayo. Y
cómo se abren los cielos, amados. Y en el siguiente mes de junio es el Día del Padre. Tercera semana de junio se conmemora pues el Día del Padre. Y mi hijo Ricardo nos invita a comer y yo te voy a dar una sugerencia que para dar una buena noticia es muy bueno un buen restaurante, una buena comida. Nos llevó a un restaurante increíble, padrísimo, y estábamos sentados ahí y mi hijo Ricardo dice, papá, mamá, yo les quería dar la sorpresa hoy, pero no me la entregaron. Me la van a entregar el día viernes, pero ya tienen ustedes una nueva camioneta. Y me hubiera encantado dárselas hoy. Por eso decíamos hace 8 días cómo la gracia produce llanto, produce gozo, ¿no? Y fue una camioneta, amados, que costó $15,000. Y yo me preguntaba, en Perú, ¿cuánto sembré? Ni sé, ni tengo la mínima idea de cuánto sembré. Pero los 7 sobres los sembré y en el siguiente mes Dios abre la ventana de los cielos y derramó bendición impresionantemente que te quedas con la boca abierta y ahí empiezas a experimentar que esa gracia es real, es real. Y sabes qué, amados, tenemos un año que nos cambió a una nueva camioneta. La que tenemos ahora está mejor que la anterior, gloria a Dios. Y así es la gracia, así se mueve el cielo, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, termina Pablo aquí con los Corintios, en 1 Corintios 16, que en el resultado de esa gracia, mira lo que dice. Cada primer día, 1 Corintios 16, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ya cuando yo llegue ya está todo reunido. Ya no necesito levantar una ofrenda. Ya vengo y ya está todo hecho porque ya el reino de los cielos se está moviendo. Se está moviendo ya. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Si hay prosperidad, pues, cuando aportan ahí, ponen en la folía, si hay prosperidad, garantizado que hay prosperidad. ¿Y ahora qué les está diciendo? Ahora van a tener que dar más. Ahora van a tener que apartar según hayan prosperado. Señor, gloria a Dios. Y no estamos hablando de situaciones de que, wow, el Señor te va a hacer millonario, la doctrina de la prosperidad. No, nada de eso. Estamos hablando de una realidad que el Señor está aquí prometiendo, está revelando acerca de esto, ¿no? En lo terrenal, tú pon en el alfolí y en lo sobrenatural, yo abriré la ventana en los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, amados, vamos a orar. Y Señor, gracias por esta línea que nos ha explicado Pablo, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Después que él odiaba al pobre, hoy está con ellos, hoy en la gracia se mueve con ellos, hoy por esta grandeza que el Señor da a través de la gracia, hoy, en ese momento, él ya convivía con todos en ese nivel, en el nombre de Jesús. Amado Padre, gracias Señor. Gracias Padre por esta enseñanza. Gracias Señor porque no nos gusta hablar de dinero, pero es importante enseñar. Es importante plasmar lo que está escrito y lo favorable que es y lo real que es. Lo tenemos que enseñar. Y Padre, yo simplemente bendigo, como tú decías aquí bendigo al dador alegre. No al que da por tristeza, ni por necesidad, ni por terquedad, sino más bien, Señor, esa gracia de darlo de corazón, de darlo, Señor, y no con el interés de que, le doy a Dios para que me dé. No, simplemente, Señor, yo siembro y el resto te encargas tú. Decíamos hace 8 días, Padre,
que en la gracia lo tengo todo. Me quedo sin mi billete, pero en la gracia lo tengo todo. En el nombre de Jesús. La bendición, recibimos la bendición, la libertad, la liberalidad. Señor, libéranos de todo eso que está arraigado en el alma, Señor, y haznos dadores alegres. Que seamos dadores alegres. Esa siembra, Señor, con gozo y con alegría y con tremenda generosidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y mejor, si no es así, Señor, mejor ni la daré. Ni la daré, ni la daré, en el nombre de Jesús. Pongo todo en tus manos, Señor, y seguiremos aprendiendo en otras líneas con Pablo. Y gracias por lo que hemos aprendido hasta hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, amados, y continuaremos aprendiendo de Pablo. Y gracias por sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús y que la gracia poderosa de nuestro Señor Jesucristo venga sobre ti y sobre mí en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios me los bendiga.